Muy bien, André, pues díselo bien. Es que luego les aplauden y todos decimos, ay, no, pero cuando nos aplauden todos, no se hagan. Bueno, estamos en la tercera semana que estamos hablando acerca ¿de qué? De la profecía, ¿sí? Hablábamos hace 2 semanas, explicamos de qué se trataba el concepto de la profecía, qué es la profecía, cómo funciona la profecía. La semana pasada hablamos acerca de los 3 niveles de la profecía y cómo los 3 niveles aplican a todas las personas que creemos en Cristo y cómo Dios las usa de maneras diferentes, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito del sentido de la profecía y cómo es que tenemos que profetizar, porque muchas veces hemos confundido el hecho de que la gente dice, ahí viene el profeta y yo quiero que el profeta me diga algo que me gusta. Y hay gente que le gusta andar correteando profetas, ¿sí? Pero la Biblia nos dice una y otra vez, ¿sí?, que todo lo que Dios vaya a hacer lo va a hacer por medio de ¿quién? De nosotros. Y por eso nos está hablando que la profecía tiene que suceder por medio de ¿quién? De nosotros, ¿sí? Entonces, no es que nosotros andemos correteando a los profetas. Es muy padre cuando vas y te dicen algo, pero normalmente, como lo platicamos la semana pasada, cuando nos dicen algo, luego dejamos que la emoción nos sobrepase y entonces nos enfocamos en lo bonito que nos dijeron y después nos enojamos cuando no se cumple. Y lo peor del asunto es que la mayor parte de las veces escuchamos profecía, ¿sí?, y ni siquiera escuchamos lo que nos dijo Dios, sino lo que nosotros queríamos oír. De Isabel Contreras precisamente aprendí una frase que dice: yo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás entiendan, ¿sí? Porque eso es algo que pasa con la profecía todo el tiempo. Yo quiero un coche y luego viene Dios y te dice: te voy a prosperar, y todo el mundo dijo: pues claro, pues Dios me va a dar un coche, ¿no? Aunque una cosa no tenga que ver con la otra, ¿sí? Porque desde cuando un coche es sinónimo de prosperidad, ¿no? Un coche es sinónimo de que ya me puedo mover más, ¿no? Y de que debería yo de poder servir más, porque me puedo mover más. Ahora, entonces, vamos a ver una serie de conceptos acerca de la profecía y les voy a explicar desde la Biblia algunas cosas que son importantes de considerar cuando entendemos la profecía. Entendemos que la profecía es cuando las personas hablan, ¿qué? Futuro. Cuando las personas hablan, ¿qué? Hablan de parte de Dios, ¿sí? Bien importante, la profecía es cuando la gente habla de Dios. ¿Y cuál es la característica de eso que hablamos de parte de Dios cuando profetizamos? Está fundamentado en la Biblia, pero la característica es que hablamos cosas que van a ¿qué? Que van a suceder. Estamos hablando del futuro. Entonces, entendemos que la profecía es una confirmación de Dios hacia nosotros de la verdad, de una promesa. Dios nos dijo que Él quería hacernos sus amigos, ¿sí? Cuando Dios te considera su amigo, lo primero que hace es que te revela el futuro, ¿sí? Y fíjense nada más cuánta gente hay allá afuera que anda consultando las cartas, el tarot, el café, a los que te pasan las hierbitas y el huevo y no sé cuántas cosas, ¿no? Todo sabe, señora, qué bárbara, ¿sí? Eso es todo. Tienes que pasar por todo, no tienes que pasar por todo, pero hay mucha gente que pasa. Pero es bien importante, la gente normalmente, todos anhelamos saber lo que va a pasar mañana, y lo más chistoso es que Dios, lo único que nos garantiza es que Él nos va a decir qué va a pasar mañana para que vivamos con certeza, ¿sí? Por eso Jesús vino y les dijo: ya no los quiero llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, ¿sí? Pero yo los voy a llamar amigos, porque yo les he revelado todo lo que sé de mi Padre, y lo único que les habló Jesús fue el futuro, el futuro y el futuro, ¿sí? Cabe mencionar que para ser amigos de Dios primero tenemos que ser sus siervos. O sea, Jesús puso la condición, ¿sí? Primero tenemos que amar a Dios y servirlo y poner sus prioridades antes que las nuestras. Pero cuando Dios entiende nuestra fidelidad, Él cumple su palabra y nos empieza a servir, nos empieza a revelar las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿para qué?
Y aquí está la diferencia. Hay un montón de gente allá afuera que se mueve por emoción. Y a mí yo me acuerdo mucho, ahora que me toca otra vez estar con me toca estar otra vez como gerente de hotel. Ahorita, como ustedes saben, estoy a cargo de 8 hoteles, pero estoy sentado en uno de esos 8 hoteles como gerente. Y nos pasaba una cosa muy interesante este viernes y me acordé y decía, mira qué importante es esto. El día viernes tuve una situación tan extrema, era tan extrema. Agarramos a los empleados del hotel en donde estoy sentado como gerente y los cambiamos de nómina. Ahora sí que de la empresa que los tenía, de los que eran antes los dueños del hotel, los pasamos a nuestra empresa de nómina, ¿sí? Y siempre es un asunto delicado porque pues siempre está la incertidumbre de ¿y ahora qué va a pasar? Y nos van a correr, y nos van a dar, y va a ser lo mismo. Entonces yo he tenido una serie de pláticas con esta gente y les he estado diciendo, miren, lo que va a pasar es esto, miren, lo que va a pasar es esto, miren, lo que va a pasar es esto. Entonces, en pocas palabras les voy a compartir un poquito. Le decía, el día 30 de enero va a venir la empresa con la que trabajaban y los va a venir y los va a liquidar, o sea, va a venir y los va a correr y les va a tener que pagar todo, y salen de ahí y entran con nosotros y nosotros los contratamos bajo las mismas condiciones. Nada más es terminar una relación y empezar una nueva. No tiene gran ciencia, ¿o sí? Y entonces tenían pláticas y les decía, tal día va a pasar esto y ta. ¿No? Y llegó el día y todo el mundo estaba panicado y ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Les decía lo mismo que platicamos. Total de que hubo un par de detalles que se complicaron ese día. Y a la hora de la hora hubo un cierto grupo de personas que tuve que tomar aparte y les dije, oigan, miren, el día de hoy va a pasar esto. Nos vamos a sentar con ustedes, les vamos a firmar un contrato y después van a tener que entrar con su antiguo dueño y su antiguo dueño les va a decir una cosa completamente diferente a la que nosotros les dijimos. Pero porque es una cuestión de negocios, ellos tienen que cuidar su negocio y nosotros tenemos que cuidar el nuestro. Por mientras tengas un contrato conmigo, tú estás completamente protegido por tu contrato conmigo. Tan, ¿no? Es más, después decidimos y dijimos, ¿sabes qué? Para que se sientan tranquilos les vamos a firmar un contrato antes, ¿no? Pues no tiene ciencia, ¿no? Entonces, cuando les dimos la dirección, les firmamos el contrato, entraron con el antiguo dueño, el antiguo jefe les dijo otra cosa y salieron todos, ¡ah! Y decía, ¿entonces qué? ¿No les estoy diciendo nada o qué? Y entonces tuve que volver a entrar con todos, los tuve que volver a juntar y les dije, ¿qué no les había dicho? Sí, pues si ya les dije, pues háganme caso. Y entonces me estaba acordando porque estaba preparando la plática del día de hoy. Porque fíjense, esto se los quiero compartir porque esto es algo que tenemos, lo vamos a leer en 4 versiones diferentes de la Biblia. Porque esto es algo que hacemos, es una muy buena práctica que tenemos en la clase de matrimonios. Les voy a leer el mismo versículo, pónganme más atención acá antes de que lo abran en su Biblia, en 4 versiones diferentes, ¿sí? Fíjense nada más. La hemos escuchado muchas veces. Esto es Proverbios 29, 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son los obedientes a la ley. ¿Donde no hay qué? Visión. Donde no se sabe hacia dónde van, la gente se extravía. Una de las cosas que yo estaba tratando de hacer con este grupo de personas el viernes era, bueno, y todos los 2 meses anteriores, era darles una visión para que no se extraviaran, porque de repente andaban así, corrían para un lado y corrían para el otro y no sabían qué hacer, ¿no? Esto que les acabo de leer es la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Ahora dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando la gente no acepta dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre, ¿no? Va de nuevo. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Ah, entonces cuando le dije, sí es cierto, o sea, yo ya les di la dirección, yo ya les dije hacia dónde iban, pero ¿qué pasó? No la aceptaron, ¿sí? Y como no la aceptaron, pues andaban así como que el oso de la basura. ¿Se acuerdan de aquella caricatura del oso que recogía la basura? ¿No es que se acuerdan? ¿No?
Vean, en serio. No, es de Disney y es buenísima. Era un oso que recogía la basura y era feliz porque había limpiado el campo de basura. Y cuando se descuidó, alguien tiró el bote de basura y de repente había basura por todos lados y nomás veía así. Y en vez de empezar a recoger la basura otra vez, se desenfrenó porque no sabía por dónde empezar y no tenía visión. ¿Sí? No sé cómo se llama, Marco, ¿cómo se llama esa caricatura? ¿No era el que salía con el Chili Willy? El que... No, es de Disney. ¿De Disney? Entonces, sí, y tenía un morral y un palito esos para recoger basura. Y entonces cuando recogía decía, ¿No era Balú? Era un oso blanco, ¿no? No, era un oso café, pero era de Disney, muy buena, ochenterísima. Pero bueno, no es Winnie Pooh. No, era un oso específico de esas caricaturas únicas. Pero bueno, se los voy a buscar y se los voy a pasar, porque luego ahora sí en el video de la prédica te voy a poner la referencia de la película, de la caricatura. Pero bueno, ahora, va la tercera versión. Fíjense nada más, ya entendimos. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. El pueblo que no acepta la dirección de Dios se desenfrena. Ahora vamos a la Reina Valera 60, dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Más que el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces la visión y la dirección divina es ¿qué? La profecía. Dios nos da palabra para que vivamos de acuerdo a ella y para que la obedezcamos, y eso nos va a traer, número 1, dicha, segundo, alegría, y número 3, bienaventuranza, buenas aventuras. Cuando oímos bienaventuranza es cosas difíciles, con grandes victorias y buenos sabores de boca. Bienaventuranza. Yo siempre que digo bienaventuranza, yo digo, es como tirarse del elevador, no del elevador, no que me he tirado, del paracaídas. Debe de ser, yo sé que soy bien miedoso para las alturas, pero yo nunca he visto a alguien que se esté quejando en los videos ni en las fotos del paracaídas, ¿no? O a lo mejor va uno tan recio que le sonríe automáticamente, se le jalan los cachetes por el aire o algo así, ¿no? Tú ya te tiraste, ¿verdad? ¿Y qué tal? Lo máximo. ¿Ya ven? Dice, mejor que estar casada con el de enseguida, lo máximo, ¿no? Bienaventuranza, ¿no? Dice, la profecía es lo que tiene que guiar nuestra vida. Entonces dice, hace sentido que el otro día que leíamos, que nos recomendaba Pablo el apóstol, profeticen ¿cuándo? Siempre y todo el tiempo, porque todo el tiempo nos tienen que recordar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Ahora va y esta es una de mis versiones favoritas para este versículo, la traducción al lenguaje actual. Fíjense nada más, dice, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Donde no hay un buen gobernante, quiere decir, donde no hay alguien que sea gobernado por la voz de Dios, ¿sí? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Ese es el mismo? Es el mismo versículo, todos los 4 son Proverbios 29 y 18 en 4 versiones diferentes. Y los acomodé de esa manera porque dicen, mira qué interesante. La profecía no es una palabra linda para que digamos, ¡ay, algún día voy a salir de pobre! No, la profecía es decir, tengo que ser gobernado por lo que Dios me habla. Yo me acuerdo, cuando yo recibí a Cristo a los 11 años de edad. Y a los 12 años de edad alguien vino y me profetizó que yo iba a ser pastor. Y yo le decía, estás pero loco. Y ahora digo, wow. Qué padre que el Señor, 24 años antes de que yo fuera pastor, me lo anunció. Y fue algo que guardé en mi corazón. Y siempre supe que todas las cosas que iba a hacer yo en mi vida iban dirigidas hacia algo que Dios de todas maneras iba a cumplir. Porque Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Y todas las cosas que Dios ha hablado se han cumplido en mi vida. Pero tengo que entender que su palabra y su profecía es la visión, es la dirección, y la tengo que aceptar y tengo que vivir gobernado por ello. Por eso es tan delicado que no podemos corretear profetas, porque si yo corro tras de un profeta y ese profeta me da una palabra de Dios, quiere decir que yo estoy ansioso de cambiar mi manera de vivir de acuerdo a la profecía que me van a dar. Pero si no lo hago, entonces soy un necio. Soy un necio, un fatuo, ¿sí?
Es bien fea esa palabra fatuo, en serio, ojalá que la puedan buscar en el diccionario. Marco la usa mucho cuando hablamos de estas cosas y me gusta, porque fatuo, bueno, búsquenla en el diccionario. No, ándale, de una vez que googleala y nos la compartes, ándale. Fatuo. Fatuo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Imagínate, estás corriendo y quieres saber si Dios dice algo bueno, y si no te lo dice, entonces me volteo para otro lado. Pues ¿cuándo Dios ha sido un Dios de contentillo? ¿Sí? Ay, es que ahora sí vino. Ay, es que Susi hoy sí vino a la iglesia. Vamos a darle una palabra para que regrese la semana que entra, ¿no? ¿Por qué no? Dios es un Dios que quiere gobernar, que quiere dirigir y que quiere dar visión. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir, la palabra de Dios, lo que Dios habla, nos abre camino, ¿sí? Y la palabra de Dios es expresada por la profecía, definitivamente, ¿no? Definitivamente. ¿Qué dice Fatu? Necio y poco inteligente, engreído y vanidoso, ¿no? Las tiene todas, o sea, por donde la vean. Ya ves, está peor que cretino, ¿verdad? No la uses, ¿no? Necio y poco inteligente y engreído y vanidoso, ¿no? No sabe, no tiene, pero se cree como si tuviera. Menso, ¿no? Sopenco, les digo, ¿no? Sí, tonto. Así somos, así es la gente. Y la gente solo anda correteando señales y anda correteando cosas lindas de Dios y quiere que las cosas de Dios le acomoden. Y las cosas de Dios no le acomodan a nadie. Lo primero que Dios va a hacer siempre va a ser venir a incomodarnos. Venir a incomodarnos. Tienes que levantarte el domingo y tienes que orar y tienes que venir a traer y entregar algo a la iglesia. Y Dios nos va a incomodar hasta que suceda. ¿Sí? Pero Él lo prometió porque nosotros decidimos entregarle nuestras vidas y Él decidió hacer un pacto con nosotros. Por eso te decía, Carlos, hace un rato, esta semana empezó la mejor temporada de tu vida porque Dios ya hizo un compromiso contigo y ahora Dios va a respaldar cada cosa que ha prometido en la vida para tu vida. No importa de dónde vengas, no importa lo que hagas y no importa cuánto te esfuerces, Él te va a buscar hasta que llegues a donde Él dijo que vas a llegar. Tanto como que te debe llevar a la iglesia a tu trabajo, para que veas, ¿no? Hay gente con la que Dios tiene apuro, ¿sí? Hay gente con la que Dios tiene apuro. A mí me encanta, y Mauro lo recordó este fin de año. Mauro me habló a mitad del año pasado y me dijo una cosa muy importante. Me dijo, René, yo llegué a Cristo contigo y yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú me enseñes. Y él se atrevió a poner eso entre él y yo delante de Dios, y Dios lo trajo a Guadalajara. Él puso una profecía, Él puso una disposición en su corazón y algo que Dios habló a su vida. Mauro tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar con Patti, si Patti iba a poder querer o venir. Y yo cuando le dije, tú ven y tú sé fiel y tu mujer se va a convertir, y ya estamos convencida que Mauro el día de hoy, ¿sí? Y así pasan las cosas, porque son las cosas que Dios habla. Y esas son las cosas que son importantes, y esas son las cosas que dirigen. Esas son las cosas que dirigen nuestra vida. La profecía es algo importante. Ahora, la pregunta del millón: ¿de dónde viene esa profecía? ¿De la voz de Dios? ¿Y de dónde viene la voz de Dios? ¿O cómo provocamos la voz de Dios? Porque si dice que tenemos que profetizar todo el tiempo, ¿sí? Si tenemos que profetizar todo el tiempo, ¿de dónde viene la voz, Débora? A ver, dime. ¿No sabes? Emiliano. También. Pero no. Y la intimidad con Dios. ¿Y cómo tienes intimidad con Dios? En la oración. Exactamente. Ahora sí, vámonos a 1 Tesalonicenses. Oye, ando muy mal con las palabras, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:17. Todos, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Quienes no traen su Biblia, por favor, traigan su Biblia. Chef, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:17. Su celular, saque su Biblia. Tráigala. O sáquela. No traes carga. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué? ¿Ya la tienen?
¿Qué dice Emiliano? En esta versión dice, nunca dejen de orar. Ok, ahí dice, nunca dejen de orar. ¿Qué dice la tuya, Paola? Oren sin cesar. ¿Sí? ¿Qué dice la tuya, Sinuel? ¿Algo la traes? Chale. Puros no cristianos en esta iglesia. Adela, ¿qué dice la tuya? ¿No la encuentran? No tiene red, ok. ¿Qué dice ella? Oren sin cesar. Oren sin cesar, ¿sí? Quiere decir, si nosotros tenemos que profetizar todo el tiempo, para poder profetizar necesitamos orar, y dice, para profetizar todo el tiempo tenemos que orar todo el tiempo. ¿Y qué es orar todo el tiempo? Es escuchar la voz de Dios todo el tiempo. Tenemos que tener silencio en nuestra mente y silencio en nuestro corazón para estar preparados de qué es lo que Dios nos va a decir. Se los platiqué alguna vez, nunca se me va a olvidar ese día. Estaba yo sentado en Zacatecas en el restaurante del Olimpo, y yo le decía a Dios, úsame, y me dice, pues ponme atención, y le digo, pues úsame, pues ponme atención, y me hace voltear por la ventana. Estaba en la ventana, y había por la ventana del otro lado de la calle, había una persona sentada, y me dice Dios, esa persona se llama fulanito de tal, y acaba de hacer esto y esto y esto, pero ve por favor y siéntate con esa persona y dile que todo está bien y que yo le he perdonado y que por favor haga esto, esto y esto. Y yo, estás pedo, bien loco, claro que no, ¿cómo crees que me voy a levantar? Pues no querías que te usara. Le digo, pues sí, pues ve. Y entonces me acordé mucho del término fatu, pues le estoy pidiendo que me use y ahora no. Entonces pues ahora sí que agarré todas mis cosas y voy y le digo, oye, perdona, ¿tú te llamas fulanito de tal? Y me dice, sí. Y se me empezaron a hacer chinar los calcetines, ¿no? Y entonces le digo, pues dice Dios que Él te ha perdonado y que Él sabe perfectamente qué hiciste. Y le empecé yo a contar lo que Él hizo. Y que empieza a llorar, y empieza a llorar, y empieza a llorar. Y dice Dios que esta es la solución y que vayas con tu familia y hagas esto, y hagas esto, y hagas esto. Y me dice Dios, dale tu tarjeta. Le digo, no hombre, después me lo hace a mí también. No, dijo, dale tu tarjeta. Y le di mi tarjeta, le dije, por favor, para lo que necesites, aquí está mi tarjeta. Es una de las personas que no pasa un mes que me deje de escribir y me está contando cada mes lo que Dios ha hecho en su vida. El día de hoy es pastor. Recuperó a su familia. Toda su familia ha llegado a Cristo. Porque Dios permitió que un hombre que se esfuerza por orar todos los días, y no me jacto, la verdad, me esfuerzo mucho por orar todos los días y todo el tiempo, fue y dio profecía y puso libertad en la vida de la persona y le dio dirección a la vida de una persona. Tenemos que orar sin cesar para que podamos ser nosotros los portadores de esa gracia y de esa gloria para la vida de la gente, para que podamos dar visión, para que podamos dar dirección divina, para que podamos dar profecía y establecer gobierno en la vida de las personas. Es importantísimo. Hoy me escribía una de mis gerentes de uno de mis hoteles y me dice, René, estoy feliz. Me dijo, porque la gente de mi hotel está queriendo ir a la iglesia porque me ven como vivo. Y le digo, cada vez que voy a tu hotel, declaro profecía sobre tu vida y declaro que tú eres una portadora de la gloria de Dios y la gente tiene que llegar a los pies de Cristo. ¿No? El domingo me habló Pati y me dijo, René, estuve con Carlos y estuvimos y oramos y él recibió Cristo en su corazón. Y le dije, claro, porque es algo que declaró Dios sobre tu vida o no lo ha declarado. Un montón de veces. He tenido el privilegio de profetizar sobre la vida de muchos de ustedes. He tenido el privilegio de profetizar sobre la vida de muchos de ustedes. Y me encanta porque se cumple todos los días. No todos los días hacemos fiesta porque nos acostumbramos un poquito a las victorias en Cristo. ¿Sí? Pero es algo que tiene que pasar todo el tiempo. ¿Sí? Cada vez que uno profetiza sobre la vida de los demás, la vida de los demás se endereza. ¿Sí? Cada vez que profetizamos sobre la vida de los demás, la vida de los demás se endereza, porque obtiene un orden divino. La profecía es muy importante. ¿Sí? Dice, ¿para qué más nos sirve la profecía? La profecía es algo que alimenta el alma de las personas. Les da una razón por la cual vivir. Porque hay gente que está acostumbrada a vivir del mañana.
mañana pagaré mis deudas, mañana seré feliz, mañana seré un buen cristiano, mañana me pondré de acuerdo con las personas con las que tengo problemas, mañana me contentaré con mis papás. ¿Sí? Y nos la vivimos en un mañana y todo el tiempo tenemos hambre y sed de justicia. Pero no de justicia para que nos hagan cosas buenas ni para que nos regresen lo que nos deben, sino de justicia de que vivamos una vida correcta. Toda la gente quisiéramos. Ayer les daba el otro día el testimonio de cómo compré mi coche. Yo le decía a la gente, yo siempre le dije a Dios, yo quiero milagros de aquellos buenos. Cuando yo compré mi coche, Dios me dijo, ve y compré un coche, y después de que fui y lo compré, vino una persona y me dio un cheque por la cantidad de mi coche. Pero no porque yo sea muy buena gente, porque yo le decía, Señor, yo tengo ganas de que tu palabra se cumpla en mí. Y dice tu palabra que si yo me deleito en ti, los deseos de mi corazón serán cumplidos. Y mi corazón no anhela un coche, mi corazón anhela la total y absoluta dependencia de Dios, aún en lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en mis relaciones con las personas. Les platicaba de mi problema del viernes. El viernes nos cambiaron un poquito la jugada de lo que queríamos hacer con la empresa esta que nos entregó a sus empleados. Y en un momento en que las cosas estaban tan peliagudas que no me quedó de otra más que ponerme a orar. Y le dije, Señor, qué pena que venga a molestarte hasta ahorita y no desde temprano en la mañana. Pero ya estoy metido en esta bronca y tú tienes que venir a demostrar que este es tu ungido y que este es tu hijo. Y que las cosas tienen que salir de acuerdo a tu orden en este momento. Y en eso timbra el teléfono, marca el abogado de la compañía y me dijo, hazle así, así, así. Y nosotros salimos bien por la parte legal. Y entonces dije, ok. Entonces agarré, puse el equipo de acuerdo y todo se enderezó. Porque declaré profecía. Dije, yo necesito dirección, ¿para qué me estoy mortificando por algo que no sé? Yo no soy abogado, es más, los derechos en la universidad los reprobé primero y después los saqué por extraordinario, ¿no? ¿Para qué estoy batallando? Pero somos tan buenos para mortificarnos por tonterías, ¿no? Y dije, necesito dirección divina. ¿Y qué hizo Dios? Me mandó un abogado, ¿no? Y no le hablé yo, me habló él a mí. ¿Sí? ¿Y qué hice? Pues le obedecí, hice exactamente al punto y coma lo que me dijo, porque para eso la dirección. Ahora necesito, cuando esto pasó, estaba yo alimentado de la confianza que tengo en el Dios vivo. Porque normalmente nosotros le hablamos a un Dios que a ver si tiene ganas, porque vivimos de acuerdo a un Dios que por algo hace las cosas, ¿no? Pero tenemos que entender que nuestra fe es en el mañana basada en el ayer. Porque ¿a quién Dios le ha respondido alguna vez algo? ¿Nomás a Susana y a mí? No. Pues entonces levante la mano, porque los demás así como que no. Ah, ok. Vamos para estar de acuerdo, ¿no? Porque fíjense nada más lo que decía, esto pasa en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice, y te afligió Dios, y te hizo tener hambre Dios, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, fíjense nada más, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Dijo, y Dios dejó que por tus propias fuerzas fueras y cayeras en donde tenías que caer. Y dejó que pasaras hambre. Y luego después te sustentó, dice, con pan que caía del cielo. Para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Profecía, profecía y profecía. Quiere decir, la profecía está ahí para alimentar el alma de las personas y después sus barrigas, porque hay un montón de profecías económicas, ¿sí? Hay un montón de profecías económicas también. Entonces, si tú alimentas tu alma de preocupación, o como se lo dije alguna vez a ti, para que te dije, Susana, es que tú para todas mis soluciones tienes un no, ¿no? Donde te la pinta me la borras, ¿no?
Si tú te alimentas de imposibles, ¿sí? Si tú te alimentas de imposibles, pues no vas a llegar. Pero si te alimentas de lo que sale de la boca de Dios, y se los puse de ejemplo a varias personas porque Dios estaba hablando de la misma cosa. Estaba yo leyendo un libro y les compartí un extracto del libro que leí. Todos tenemos problemas en nuestras vidas, gracias a Dios. Pero si nosotros queremos cambiar los problemas de nuestras vidas y partimos desde el punto donde estamos ahorita, no vamos a llegar a ningún lado. Pero Pablo decía, yo prosigo con los ojos puestos en el ahorita. ¿No es así? ¿Cómo dice entonces? Yo prosigo con los ojos puestos en la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿O cómo medimos la meta? Pues la meta es la profecía. Dios está diciendo no cómo lo va a hacer, ni a qué hora lo va a hacer, sino está diciendo lo que va a hacer. Porque nosotros queremos la casa, pero lo primero que vemos es que no tenemos dinero. O queremos cambiarnos de casa, pero vemos que estamos en el buró de crédito y que no nos van a rentar casa. ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Que Dios enderece tu buró de crédito o quieres que Dios te dé casa? Le puedes pedir las dos, pero tienes que tener una oración para uno y una oración para la otra y no lo revuelvas, porque Dios, gracias a Dios, es hombre y no puede hacer más de una cosa a la vez. Los hombres tenemos esa maravillosa capacidad, una sola cosa a la vez, pero bien hecha. Y bien hecha. ¿Sí? Pero bien peinado. Entonces, tenemos que entender eso. Si tú vas a pedir cambiarte de casa, pídele cambiarte de casa y no te metas en tonterías. Si le vas a pedir salir del buró de crédito, pídele salir del buró de crédito. ¿Sí? Porque si no hay visión, Dios no se mete en lo desenfrenado ni en lo desenredado de nuestros asuntos. Porque lo primero que Dios hizo cuando creó la tierra fue poner orden. Poner orden. Ahorita hay una serie de videos que acaban de sacar los chicos de Espíritu y en verdad, búsquenos en YouTube, y se llama En el Principio. Y es una serie, ahorita van como 5 o 6 días de pequeñas enseñanzas y hablan precisamente de eso. Dios no va a bendecir tu vida si primero no hay orden. Y la profecía tiene que ver con eso, de que tienes que dejar de ver los problemas y tienes que empezar a ver las soluciones. Pero no tienes que ver la maraña y ver cómo la desenmarañas, porque si no sabes cómo te metiste ahí, tampoco vas a saber cómo salir, ¿no? De eso se trata. Y aquí está diciendo, Dios te dejó que te afligieras y que te diera hambre, y después Él te sustentó. Dios no vino y te dijo, te lo dije, no te puso a trabajar, te puso a confiar. Te puso a confiar, y cuando confiaras, Él te iba a dar un alimento diferente, número uno, que no existe en el mundo. Porque de eso tratan las profecías. Dios manda profecías de cosas que los hombres no pueden hacer. Díganme ustedes, ¿cuándo alguien de ustedes ha podido provocar que alguien les mande dinero anónimamente? ¿No? ¿No? A mí alguien alguna vez me lo profetizó, y el día que me asaltaron hubo gente conocida que Dios las usó y la verdad las amo profundamente, me mandaron dinero, pero no se compara cuando llega un sobre anónimo debajo de la puerta y te llega con dinero y te dice, Dios me pidió que te diera esto. Porque eso es el alimento como el maná, el que no existe aquí en el mundo. Si todos nos quedamos, damos con intención de que nos den gracias, cuando menos, ¿no? ¿O no? Pero aquí dice un alimento como el que no existía en la tierra, para que aprendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a empezar esto? Todo el tiempo. Porque nosotros vivimos exactamente igual en la misma época que en el libro de los Hechos. Y quiere decir, ay no, René, es que para que profeticemos y para que se den las profecías, falta mucho, porque yo sé muy poquito de la Biblia. A mí me encanta que todo el mundo me dice, ay, René, es que tú sabes mucho. Y yo, ¿qué? Yo tenía 11 años. Y a los 7 días de que yo recibí a Cristo en mi corazón, empecé a sanar mi primer enfermo y no sabía ni lo que estaba haciendo. Porque era más importante lo que Dios prometió que lo que yo supiera, ¿no? Y por eso prometió, y esto está en el libro de Hechos 2:17, dice, y en los postreros días, o sea, ahorita, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál carne? Toda. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. ¿Qué quiere decir? Pati, tú tienes un hijo espiritual aquí.
Y la primera señal de que Dios está con él es que tiene que empezar a hablar cosas que Dios le hable del futuro, porque es una promesa. Estamos en los días postreros. Estamos en los días postreros. La primera cosa que me encanta, y lo digo con mucho orgullo, Oscar ha venido 3 veces, tiene 1 año que recibió a Cristo y van 3 veces que viene y me dice, René, ¿cuándo voy a predicar? ¿Por qué? Porque es parte de su llamado natural. Y qué padre. Y le dije, claro que sí, esfuérzate, porque sí vas a predicar y vas a hablar cosas, porque es parte de la profecía y de la promesa que Dios tiene. A Marco lo tuve que reparir, pero el hambre más grande que tiene es servir y predicar. ¿Por qué? Porque ahí viene la palabra de Dios. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es verdadera y que Dios la va a cumplir toditititita. Toditititita. Y todos mis hijos espirituales y todos los de ustedes quieren empezar a predicar. Y en los jóvenes, ¿qué quiere decir? En las personas que son nuevas en la palabra, ¿sí? Lo primero que tiene que haber son sueños, no, visiones. Ahí está Gabriela. ¿Cuánto tiene Gabriela viniendo con nosotros, Pamela? ¿3 meses? 3 meses a lo mucho, ¿sí? Y lo primero que pasó es que Dios me dio una visión acerca del lugar donde nos vamos a congregar. Y yo, no, Renita, entonces quiere decir que la palabra sí es cierta. ¿Y qué te dio? ¿Dios un qué? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué me dio? Tantas cosas. Un sueño, ¿sí? Sí, un sueño de local. Y no por vieja ni por anciana, sino por madura en la palabra, ¿no? A veces que me ando diciendo vieja, no es que las mujeres se tienen que cuidar, ¿no? Pero aquí dice, porque tus ancianos soñarán sueños. Entonces dice, ¡ay! Entonces la palabra sí es cierta. Sí, sí es cierta. Sí, sí es cierta. ¿No? Y por último, ¿sí? Porque esto es algo bien importante. Y les voy a leer la palabra con la que empezó esta serie. 1 Corintios 14, del 1 al 5. Y esto está en Reina Valera 60, dice, sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo, profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiere decir, aquel que profetiza constantemente, todo el tiempo construye. ¿Qué construye? Edifica personas y las hace mejores personas. Construye esperanza. ¿Qué hace? Levanta iglesias enteras. Las personas aprenden a vivir. Imagínate, cuando tú empiezas y llegas y das profecía a la vida de una persona, lo primero que haces es que le estás regalando un futuro. Lo primero que estás haciendo, le estás regalando un futuro. La profecía es el mejor remedio contra la depresión. Porque la depresión, las personas deprimidas están deprimidas porque no tienen un plan para mañana. Pero si tú llegas y le das visión a la vida de una persona por medio de la profecía, se acaba inmediata y automáticamente la depresión en la vida de cualquier persona. Entonces, si tú ves a alguien deprimida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Profetízale. Agarras. Y lo vimos en la primera clase, en la primera prédica que tuvimos. Tomas una promesa de Dios y la siembras en la vida de esa persona. No tiene que ser algo espiritual ni algo que venga de un trance. Es algo que viene de tu intimidad con Dios, es algo que tú ya conocías. Y le tienes que venir a decir, Carlos dice el Salmo 37, verso 4 y verso 5, deleítate a sí mismo en el Señor, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esa palabra es verdadera en el nombre de Jesús, y amén. Y está escrita en la palabra. Y nos aplica a todos, y en especial a Él, porque Dios se la está dando. Yo se los puedo decir, esa cita me la regalaron cuando yo recibí a Cristo, cuando tenía 11 años. Y gobernó mi vida por más de 10, hasta que tuve una fe lo suficientemente fuerte como para recibir una segunda profecía. Alguien vino y edificó mi vida y le puso un rumbo y la fortaleció por medio de una profecía, y viví tomado de esa palabra todos los días hasta que Dios dio la siguiente profecía.
El que profetiza edifica la vida de otros y edifica a la iglesia. La profecía, entonces, da visión, da dirección divina, pone gobierno en la vida de las personas, las alimenta y las edifica. ¿Se dan cuenta de lo tremendamente importante que es el que profeticemos? Es imperante que profeticemos. Es nuestra necesidad, tanto como respirar, como comer y como ir al baño. Porque sin ninguna de esas vivimos. Y profetizar es algo que pone en práctica lo que somos como cristianos. Porque por eso dijo el Señor que es más bienaventurado el dar que el recibir. Y la profecía es dar, porque nadie profetiza para quitar. Todos profetizan para dar. No hay profecías de quitar. Hay puras profecías de dar, de mejorar, de extender, de ensanchar, de alcanzar y de gobernar. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces, la palabra de Dios es una, y Dios es tremendamente fiel a lo que escribió. Y hoy hemos visto una serie de pasajes que tratan específicamente de cómo es que vamos a vivir una mejor vida en Cristo. Nuestra mejor vida en Cristo es como la que Él dijo, ¿sí? Donde nosotros vamos a hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Yo no me puedo conformar con orar bonito. Yo tengo que aspirar a multiplicar peces y a multiplicar panes. Yo tengo que aspirar a levantar muertos. Yo siempre le digo a Dios, yo ya levanté 3, pero no me conformo. Porque si Jesús levantó un montón, yo quiero más. Si ya tuve el privilegio de orar y sanar a más de 1,600 personas y tengo apenas 37 años, ¿cuántos me faltan, Señor? ¿Cuántos me faltan, Señor? Ahora le dije, Señor, ahora quisiera estar en medio de un grupo de personas y poder tomarlas y poder en medio de ellas establecer tu reino y que todas sanaran de manera automática y no por lucirme yo, sino por ver que tú estás conmigo y que soy diferente y que llegué a ese nivel de la palabra donde dices que mayores cosas que tú habré de ser yo porque tú estás delante del Padre intercediendo por mí. Esa es una profecía que Él dijo. Es una profecía. Pero ¿quién la toma y la arrebata y dice yo? Nadie. Es una profecía. Pero fíjense nada más, si lo vimos ahorita en la segunda versión, aquí dice, cuando la gente no acepta la dirección divina. Y aquí Dios vino y dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. Y ahí es en donde tienes que decir, yo la acepto. O como diríamos aquí en el mundo, yo me pongo la camiseta. Conmigo todos los días vienen personas, todos los días vienen personas que no pueden hacer algo. Si no es en el trabajo, es en la iglesia, es en lo personal. Y todos los días tengo que demostrarles cómo sí pueden. ¿Por qué? Porque ese poder nos fue puesto por medio de Dios y todos los días tengo que profetizarles y aún darles instrucciones de cómo hacer las cosas. Es profecía, ¿o no, Marco? Porque hay veces que nada más nos quedamos con el qué, pero no con el cómo. ¿Puedo compartir lo que compartiste jueves? Sí. ¿Cuánto hace que recibiste eso? Hace como 3 años. ¿Cuándo fue la penúltima vez que fue Chabela ya? Sí, como 2 años. Como 2 años. Hace 2 años, Marco recibió una profecía. Y esa profecía hablaba sobre las cosas que habían de pasar en su vida. ¿Sí? Y Marco tomó y apuntó esa profecía, y quien viera esa profecía diría, ¡ay, qué bonito! Y cuando yo las veo, le digo, pues es que es una profecía estándar, ¿no? Yo te prosperaré, yo haré, yo diré, tú harás, tú serás, bla, 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 ¿no? Dice, qué bonito. Pero tiene que ver con esta palabra de tú, dice, cuando la gente no acepta la dirección divina. Marco recibió una palabra y dijo, pues que sea, es una profecía. Y cuando llevó esa palabra a mi oficina, la semana pasada, había un momento no mágico, un momento espiritual. Porque cuando yo empecé a tomar
Él me enseñó la palabra y la puso de lado para que la leyéramos los dos. Y cuando yo la tomé, yo la agarré y la volteé para conmigo. Y mi primer instinto fue sacar una pluma y rayar. Y a Marcos se le estaba empezando a subir el pH. Porque era su profecía y yo me estaba metiendo en su profecía. Y a mí, no que me valiera, sino que yo estaba convencido de que Dios iba a llegar al siguiente nivel. Y empecé a describir, y empecé a ponerle significado, o empecé a ampliar cada palabra que decía esa profecía. Porque a esa profecía lo que le faltaba en ese momento era la dirección divina de hacia dónde iba, porque no era importante lo que iba a hacer Dios, era importante de cómo Dios se iba a manifestar en medio de Marco. Y cuando la vio y terminó de ver lo que yo había rayado en su hoja con su profecía, entendió perfectamente y salió completamente edificado. Porque Dios le puso en palabras, ahora sí, Dios personalizó su profecía genérica, y no es que al principio no la haya hecho, sino que al principio Marco quería algo estándar y eso fue lo que recibió. Porque como dijo Jesús, de acuerdo a tu fe, te sea hecho. Pero ahora Marco tiene y busca un propósito personal, individual, tan perfecto que encaje perfectamente con el resto del mundo. Y ahora sí Marco recibió dirección divina, profecía. Dejó de ser un bonito poema. Dejó de ser un bonito poema y se convirtió en una carta de amor entre un Dios vivo y un hombre que está destinado a la perfección. ¿Sí? Porque para eso nos lleva la profecía, para allá nos lleva a la perfección. ¿Sí? Así que vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a prepararnos para lo que Dios va a hacer esta semana. Padre, Señor, en esta mañana estamos felices, Señor, porque entendemos que tú has enviado tu palabra y tu profecía con la intención, Señor, de que vivamos una vida con dirección, Señor, una vida bajo autoridad, Señor, y una vida plena, Padre. El día de hoy yo declaro, Señor, que esta iglesia, Señor, somos una iglesia que no se mueve, Señor, sin la dirección de tu voz, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esta es una iglesia con un oído, Señor, tan atento, Padre, que se mueve al unísono, Señor, en donde tú traes confirmación por todas las esquinas de esta iglesia, Señor, en donde todos nos hablas lo mismo y en donde tú nos llevas a todos en una sola unidad, Padre. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú has puesto un espíritu restaurador en cada uno de nosotros, Señor, en donde es nuestro interés, Señor, que el corazón de las personas, Señor, sea restaurado, tanto las personas nuevas que habrán de venir, Señor, como las personas que por alguna razón, Señor, están apartadas de esta casa, Señor, que tú les has designado. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la boca de cada uno de los que estamos aquí, Señor, es una boca, Señor, que habla solamente de tu palabra, Señor, que tiene el poder consolador del Espíritu Santo, Señor, que tiene el poder edificador, Señor, de Cristo, Señor, y que tiene palabra, Señor, de majestad como el Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque la profecía es lo que gobernará nuestra iglesia este año, Señor, y declaramos, Señor, que cosas grandes, Señor, cosas nuevas, cosas específicas vendrán, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, donde habremos de mudarnos a esa nueva casa donde nos habrás de mandar, Señor, y declararemos que si tú confirmas, Señor, que ese es el lugar donde vayamos, Señor, no habremos de regresar aquí. Y si no, Señor, aquí en donde hemos sido bendecidos en la abundancia por ti, Señor, aquí estaremos. Padre, gracias por cada una de las personas que has traído el día de hoy, Señor, especialmente, Señor, por aquellos que vienen por primera ocasión, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú los has traído en un tiempo perfecto, con un propósito específico, Señor. Permítenos, Señor, acompañarles en su fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.